En esa sesión bajaron, las dos principales fueron esas, que eso pues toma tiempo porque siempre el promovente quiere explicar de qué es la medida. El trabajo ahí a veces resulta más o menos pesado dependiendo los recesos del hemiciclo esperando. Sí. Y esa es la parte más tediosa, vamos a llamarla así, pero a mí me gusta así. Ustedes me dicen. Bienvenidos a una nueva edición de Punto por Punto y le damos también la bienvenida al senador Juan Dalmau. Saludos, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en nuestra redacción. Le pregunto, senador, ¿por qué desde el Senado no se ha atendido aún la incertidumbre que existe alrededor de la cifra de muertes provocadas directa o indirectamente por el huracán María? Mira, no se ha atendido porque aquí ha habido una especie de actitud generalizada en el gobierno de barrer la cruda realidad de lo que fue el impacto de María, no solo por el evento atmosférico, sino por la ausencia de respuesta y preparación por parte del gobierno. Así que en la medida que el caso más dramático es precisamente las muertes y las familias que fueron tocadas por esas tragedias, el gobierno ha querido barrer debajo de la alfombra esa realidad. Yo he presentado legislación, ya no solo mediante la petición de que el cuerpo de ciencias médicas y lo que es ciencias forenses divulgaran información, sino además pidiéndole al Senado que le retire la confianza al señor Pesquera, que es el que está a cargo y se ha negado a divulgar esa información y esas estadísticas. No ha sido hasta el momento en que se divulga el informe de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que ahora el gobierno está tratando de dar explicaciones. La propia Jennifer González, por ejemplo, en el día de hoy, dijo públicamente que no le sorprenden las estadísticas que ofrece el informe de Harvard porque el registro demográfico refleja que han muerto 2.000 personas más que el año pasado. Así que eso es un barómetro de que en efecto el gobierno intentó negar la validez de las estadísticas y sin embargo la propia Jennifer González hoy tiene que admitir la veracidad de las mismas. Pero ¿ha habido o habrá una petición por parte del Senado o de usted como senador para que el registro demográfico les dé acceso a esa información? ¿Existe esa posibilidad? Claro que sí, yo voy a continuar insistiendo, ¿verdad?, en la legislación que yo he presentado, en las resoluciones que yo he presentado, pero yo creo que el Senado ya ante la realidad de la crudeza y la magnitud de las muertes y las tragedias que se vivieron a causa de María y de nuevo por la ausencia de preparación y la falta de respuesta del gobierno, yo creo que es muy pertinente. El país está esperando ya que se les hable con la verdad. Hubo una manifestación frente al Capitolio en la que se utilizaron pares de zapatos para representar a los fallecidos tras María. A esa manifestación la primera dama respondió diciendo que esos zapatos debían enviarse a niños en Puerto Rico. ¿Qué usted piensa sobre esa reacción? Yo pienso que pudo haber sido una reacción de buena fe de la primera dama, pero pienso que no se entendió con la sensibilidad del momento. Creo que fue un error enviar un mensaje de esa naturaleza cuando lo que debió haber sido de parte de todo funcionario público es un envío de solidaridad con las familias que han sido afectadas precisamente por esa tragedia y por esas muertes. Creo que se confundió el momento de hacer un llamado para cooperar con otro tipo de iniciativas que puede tener su validez, pero no era el momento para hacerlo. Por otro lado, recientemente el Senado aprobó de forma prospectiva la derogación de la Ley 80. ¿Cuál es la propuesta del Partido Independentista o de la delegación de su partido para contrarrestar esta decisión? Mira, nosotros radicamos medidas después de que se enmendó la Ley 80 el año pasado. Recuerda que hubo una primera reforma laboral que básicamente descuartizó lo que era originalmente la protección de la Ley 80 referente al peso de la prueba. Para hablar en arroyo de habichuela, cuando un empleado impugnaba por Ley 80 el despido de su patrono, era el patrono el que tenía que probar que fue justificado el despido. El peso de la prueba la tenía el patrono. En la primera reforma eso se eliminó. Denis Márquez y yo radicamos legislación para que se reincorporara ese lenguaje. Ahora con un nuevo golpe a la Ley 80, que ya estaba menguada en términos de sus protecciones laborales, nosotros también vamos a insistir en que se den los derechos completos ante el tranque que hay entre Cámara, Senado y el gobernador. Vamos a presentar legislación para restituir ese lenguaje. Usted recientemente radicó un proyecto para reforzar los derechos de las licencias de paternidad. ¿Usted cree que hay ambiente para aprobar esa medida aún en medio de una reducción de derechos laborales? Mira, yo creo que el ambiente es hostil al tipo de medida que estamos presentando Denis Márquez y yo, porque las nuestras protegen al trabajador y confirman la teoría de economistas de que mejor calidad en las condiciones laborales, mejor es la productividad de los trabajadores.
En ese aspecto no quiero ser pesimista, pero sé que es muy difícil que se apruebe ese tipo de legislación, pero la presentamos porque es base de un debate necesario y para que estimular que los demás legisladores también tomen conciencia y asuman voluntad y valentía ante esas propuestas. Vamos a insistir en esas medidas. Bien, ¿cuándo se va a estar discutiendo como tal en el hemiciclo? Mira, desafortunadamente no hay una obligación de examinar las medidas. Eso pasa a una comisión y depende del presidente de esa comisión en qué momento hace vistas públicas y depende después de realizadas las vistas públicas y sometido el informe, si es positivo, que se lleva a votación, eso depende de reglas y calendarios que dirige el senador Carmelo Ríos. Así que no se puede dar una fecha, eso cuándo se va a ver, pero está radicado y la presión pública es necesaria para que se tenga que ver. Bien, sobre la derogación de la Ley 80, ¿hubo alguna reunión, algún encuentro en privado con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para conversar sobre ese particular? ¿Cuál era la posición quizás en privado que tuvo con usted, sus compañeros senadores, versus lo que finalmente se decidió? No, mira, no hubo reuniones privadas, no hubo ese tipo de dinámica. Básicamente fue una determinación que él tomó. Él insiste en que no derogó la Ley 80. Mi posición en el hemiciclo es que, aunque la hace prospectiva, no deja de ser un golpe a la protección de empleados nuevos o incluso empleados actuales en el sector privado, que es un sector que tiene mucha movilidad. El que trabaja en un lugar privado no siempre va a estar ahí 20 años, 25 años. Y por lo tanto, cuando se mueva a otro empleo privado, pierde la protección de la Ley 80, es por el empleo que tiene ahora. Así que, aunque él insista en que no derogó la Ley 80, en efecto, la mutiló de tal manera que pierde vigencia y pierde el grado de protección que esperan los trabajadores y necesitan los trabajadores del sector privado. ¿Y cómo usted ve el ambiente en la Cámara de Representantes para que se apruebe la derogación? Hasta el momento la información que tengo es que no tienen los votos para derogarla y ahora tienen un dilema. El dilema es si van a aprobar la versión del Senado, que la hace prospectiva, o van a aprobar la versión de la Junta de Control y el gobernador, que se elimina por completo. Esa es la información que tengo, que al momento no tienen los votos. Bien, senador, por último, una encuesta que publicada recientemente por Rasmussen encontró que un 47% de los estadounidenses apoyó la estadidad para Puerto Rico. Esa misma encuesta el pasado año solamente un 7% había apoyado, ¿verdad? Se había expresado a favor de la estadidad para la isla. Esos resultados le intimidan. ¿Qué retos le plantean al Partido Independentista? No me intimidan. Yo creo que el tema de la estadidad en los Estados Unidos es un tema que es manejado en ocasiones con desconocimiento y se pasa por alto que nosotros no somos un caso de derechos civiles, somos un caso de derechos humanos. Nosotros no somos una minoría en los Estados Unidos, somos una nacionalidad territorialmente separada. Y cuando uno habla en ocasiones con los sectores liberales en los Estados Unidos, tienden a pensar de manera confusa que la reparación del agravio del colonialismo es la estadidad, pero cuando uno explica de qué se trata Puerto Rico, de qué se trata el tema colonial, comprenden rápidamente. Y mi experiencia recientemente, que me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de George Washington, en la Escuela de Derecho, me invitaron a mí exclusivamente como figura política, como independentista, para explicar esa propuesta independentista. Igualmente, las reuniones que tuve en el Congreso de los Estados Unidos con liderato de las comisiones con jurisdicción, realmente la estadidad no está planteada, como dirían por ahí, no está presente ni en los centros espiritistas. No es una opción real, los Estados Unidos no se va a convertir en un Estado binacional. Y por lo tanto yo sí pienso que las condiciones actuales lo que van a hacer es que Estados Unidos, el Congreso, tenga que ver el tema de Puerto Rico de una forma mucho más comprensiva, mucho más amplia, en donde va a tener que evaluar cada una de las opciones, su viabilidad, sus responsabilidades, sus consecuencias, y en ese proceso el país va a poder votar con conocimiento de causa sobre aquellas propuestas que son viables. Recuerda que la independencia es un reclamo como derecho natural. El pueblo la pide y los Estados Unidos están obligados a otorgarla, pero las otras opciones, una fórmula de asociación o la estadidad, requiere un proceso mutuo entre Estados Unidos y Puerto Rico, y en ese proceso veremos cuáles ellos están dispuestos a aceptar. ¿Y dentro de ese proceso, reto para el Partido Independentista? Bueno, continuar nuestro trabajo político, fortalecer nuestra institución política, orientar y educar. Estamos ahora en un proceso de educación mediante videos en las redes sociales. Pronto haremos una propuesta al país, que no puedo dar detalles ahora, pero tiene que ver también con el tema de educación, particularmente en el foco económico. Así que plantea, como siempre, grandes retos, pero el independentismo no rehuye el combate. Lo hacemos con patriotismo y con la convicción de que este pueblo en su momento va a mandar en su propia tierra. Bien, senador, muchas gracias por acompañarnos en Punto por Punto. Cómo no, ha sido un placer. Igualmente.